Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo espacio. Antes de iniciar con el tema de conversación, queremos invitarle a suscribirse a nuestro canal, a darle me gusta a este video y también a dejarnos sus comentarios y sugerencias para seguir creciendo en esta plataforma. Y también queremos agradecerle porque ya hemos alcanzado los primeros 10.000 suscriptores a través de esta nueva cuenta que tuvimos que crear en relación prácticamente al hackeo que sufrimos en nuestra principal cuenta, que es Llanero Digital. Agradecido con todos ustedes por estar una vez más aquí con nosotros y vamos a iniciar a hablar de una vez sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Conmigo está Gabriel Notario, quien ya forma parte de estos programas que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. Y vamos a iniciar hablando sobre lo que ha sido una exitosa gira de Edmundo González. Ha iniciado ya su recorrido por diferentes países de Latinoamérica, siendo recibido por el presidente de Argentina, Javier Milei, y también ovacionado por una multitud, por cientos, miles de venezolanos que se encontraban a las afueras de la Casa Rosada, donde lo recibieron y lo reconocieron en su trabajo y su lucha por el rescate de la democracia y la libertad en nuestro país. Edmundo González hoy representa, por supuesto, esa soberanía popular expresada el pasado 28 de julio y asegura que el próximo 10 de enero va a estar en Venezuela para tomar posesión del poder. Por eso estamos con Gabriel para hablar también de esta intensa gira que también ha estado también el día de hoy en Uruguay, pero también visitando otros países como República Dominicana, Panamá y también estará en el propio Estados Unidos antes de partir a Venezuela. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Manuel, gracias por de nuevo invitarme a este espacio que luego de los problemas que han surgido con el antiguo canal se ha recuperado. Agradecido con los 10.000 suscriptores y todas las personas que nos están escuchando y que siguen compartiendo este mensaje. Y sí, estamos en una semana crucial para la historia de Venezuela, sobre todo en estos momentos, relacionado a todo lo que tiene que ver con la elección del mundo como presidente de la República y la salida definitiva del chavismo en el poder. Un día noticioso. Hoy se encontró el presidente con el presidente Milei como parte de su gira presidencial previa al 10 de enero. Y no solamente esto, sino que es significativo de que ya está cerca del territorio venezolano. Está en Europa, ahora están en América. Y esto ya cambia un poco el panorama con respecto a lo que viene el 10 de enero. Sí, Gabriel, quería, dar un poco lo que ha sido esta gira. Desde la oficina de gobierno de Argentina hace pocos minutos han emitido un comunicado respaldando lo que ya pues, se ha dicho a lo largo del tiempo, la lucha por la libertad y el reconocimiento como presidente legítimo a Edmundo González, que esto es sumamente importante para lo que va a ocurrir de cara al 10 de enero frente a una comunidad internacional que muchas veces se ve muy blanda frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Las actas están, las pruebas están. De hecho, el Comando con Venezuela ha anunciado que ya está el 85% de las actas escrutadas en la página web del Comando con Venezuela, que lo pueden ver usted terminando el programa, pues lo puede ir y constatar que ya ha aumentado un poco más la cifra de actas recopiladas, que gracias a muchas incluso personas del chavismo que colaboraron y dieron esas propias actas. Entonces, me gustaría nos comentaras un poco sobre cómo ves el panorama frente a esta gira y qué pudiera significar en lo que pudiera ocurrir de cara al 10 de enero. La gira previa al 10 de enero significa mucho para esta lucha. ¿Por qué razón? Por las personas con las cuales se encuentra el presidente, que no solamente son jefes de Estado, sino que son personas que siempre han estado comprometidas con la causa de Venezuela. Y el ejemplo claro está en Javier Milei, no solamente en el punto ideológico, liberal, libertario y su milagro económico que muchos han alabado en la Argentina en estos momentos, sino su papel fundamental en la lucha por la libertad de Venezuela y el reconocimiento internacional que ha tenido distintos países con respecto al triunfo de Edmundo González como presidente el pasado 28 de julio y la influencia que Argentina ha tenido allí. Recuerdo cuando la jefa de gobierno, primer ministro, no recuerdo cuál es el cargo como tal de Italia, estuvo en la Argentina con respecto a las distintas reuniones bilaterales que han tenido y dijo que Italia reconocía al presidente Edmundo González como presidente y otros presidentes lo han hecho lo correcto. Hoy Argentina dice una vez más, estamos con ustedes.
y rescato lo que dice el presidente Milei: bienvenido a Argentina, a la casa de los venezolanos de bien. Esto es un mensaje de alivio para los venezolanos porque no estamos solos, en primer lugar. En segundo lugar, porque el problema del chavismo, esto hay que entenderlo, el problema del chavismo no es un problema político de un país, es un problema de una región que sabe que si el chavismo sigue en el poder, que si Maduro sigue y se perpetúa en la presidencia de Venezuela, la crisis de migración y la inestabilidad que tiene Latinoamérica en estos momentos se va a profundizar. Por lo tanto, los países vecinos de Venezuela son los primeros interesados en que en Venezuela se restablezca el orden constitucional, se restablezca el Estado de Derecho y se y comience una era democrática para los venezolanos. Y creo que Milei es el principal promotor y principal interesado en esto, porque sabe lo importante que es Venezuela para el hemisferio, para el continente, para la región como tal, a nivel económico y a nivel político también. Claro, pero por otro lado vemos que hablas sobre los países cercanos y las implicaciones que pudiera tener la continuidad de Maduro en el poder. Me refiero al éxodo masivo de millones de venezolanos que piensan salir. La última encuesta señala que aproximadamente un 40% de los ciudadanos que continúan en Venezuela han pensado en irse si Maduro continúa allí. Pero Colombia, en este caso Brasil, que son bueno, países fronterizos con Venezuela, ha optado por no reconocer a Maduro, pero sí enviar a la toma de posesión de Maduro a unos encargados, en este caso los embajadores de ambos países en Venezuela, que se encuentran en Caracas. Entonces pareciera que de manera no directa, pero sí indirecta, están reconociendo al régimen. Pareciera que también ellos no reconocen la magnitud o simplemente son cómplices frente a lo que está pasando o tienen una posición muy ambigua, aunque para algunos señalan que esto se trata más bien de una estrategia de no cerrar la vía, de una posibilidad de seguir un diálogo, de ellos ser garantes de una posible salida a la transición o una transición hacia la democracia en Venezuela. Pero para los venezolanos y realmente para el mundo esto es un traspié también para la lucha por la libertad, tomando en consideración con la secuencia de lo que incluso ellos habían dicho anteriormente, que por ejemplo Petro que decía que si no habían actas no iba a reconocer a Maduro. Entonces, parece que hay una incoherencia, pero también en cierta forma hay una coherencia de parte de estos dos personajes, porque bueno, al final son parte de lo mismo, el grupo de Puebla, el grupo de Sao Paulo, y que al final representan los mismos intereses de la izquierda radical que se encuentra en Latinoamérica. Pero por otro lado vemos a Javier Milei, como lo dices, siendo punta de lanza en esta lucha, que ha sido uno de los presidentes más fuertes en sus declaraciones contra el régimen. Como también hay que reconocer que el gobierno de Chile, a pesar de ser de izquierda, también ha sido muy tajante y muy firme frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Ahora, Gabriel, estos son apoyos importantísimos, muy simbólicos, bueno, también con acciones, porque el gobierno de Argentina también recientemente, por el gendarme que han secuestrado, ha interpuesto una demanda contra el régimen de Venezuela en la Corte Penal Internacional. Pero sabemos muy bien que estas acciones son importantes, pero no son suficientes. Por eso María Corina ha convocado a nuevas protestas en Venezuela, porque al final todo esto pasa por una presión internacional, pero también, sobre todo, interna, porque sin la presión interna no hay una salida. La comunidad internacional por sí sola no va a poder sacar al régimen. ¿Cómo ves este nuevo llamado? ¿Crees que los venezolanos puedan volver a asistir? Y bueno, que esto tal vez logre que el mundo pueda juramentarse, porque eso es otra cosa que la verdad que yo veo muy poco probable que el mundo se juramente el próximo 10 de enero. No porque no quiera y no porque no vaya a ir a Venezuela, porque va a intentar de alguna u otra forma ingresar, pero es que el régimen, para las implicaciones que estamos, es un régimen criminal y asesino. Solamente la fuerza de la calle va a poder lograr que ese día o que días posteriores pueda él asumir el cargo como presidente. Mira, dijiste algo súper importante en este tema, y es la presión, tanto nacional como internacional, la interno como el externo. En algún momento la dirigencia, tanto María Corina como el mundo, lo han afirmado en las distintas entrevistas o pronunciamientos que han tenido. María Corina, estando en Venezuela, representa esta presión interna de una Venezuela que ha resistido y ha sido resiliente ante la peor de las represiones que se ha vivido en Venezuela durante estas 2 últimas décadas. Y Edmundo ha representado justamente la presión externa a nivel de las giras que ha tenido, primero aquí en Europa, en donde se ha encontrado con distintos gobiernos, con el Parlamento Europeo, y ahora lo hace en Latinoamérica con líderes que están en nuestra causa.
rescato mucho que no está en la lista de encuentros personas que en algún momento se tenía esperanza de que recapacitaran y pudieran ejercer su papel de Estado y no papel ideológico, como lo son la presidencia de Brasil, de Colombia y de México, que lamentablemente han elegido preferir la ideología que el sentido común y son aliados con los que va a encontrarse el mundo. Presidente de Uruguay, República Dominicana, Panamá y lo afirmó hoy también que va a Estados Unidos a encontrarse y sabemos que en Estados Unidos el apoyo es bipartidista. Ahora bien, con todo esto, ¿cómo va a ser el ánimo de la gente? La gente hoy está viendo que lo que está pasando y lo que está haciendo la dirigencia actual, electa por los venezolanos, no es cualquier cosa. Y eso anima a los venezolanos. Los últimos estudios que se han publicado han dicho que el 70% de los venezolanos está dispuesto a defender lo que es suyo. Esta victoria es de los venezolanos y esto hay que tenerlo en cuenta. Mire, el 28 de julio la gente salió a votar sabiendo que le iban a robar las elecciones, sabiendo qué nivel era lo que estaban encargados o lo que está encargado todavía el de CNE y aún así salieron a votar porque saben que esto no es una elección convencional, es un mecanismo de organización ciudadana para seguir presionando por un cambio en Venezuela. Y así como por métodos no convencionales, los venezolanos le ganamos la elección a Maduro, por métodos no convencionales posiblemente vamos a cobrar la victoria. Y esto es importante, la presión interna y la externa. Los venezolanos están dispuestos a salir, no se dice mucho obviamente en las redes, no se dice mucho en cuestiones de públicas, porque bien sabemos cómo está la situación de represión y ahora con estos jueces de paz que tiene cada parroquia, aún mayor es la represión y la censura que hay en Venezuela, pero los venezolanos están dispuestos a defender lo suyo, porque es una victoria de todo, no una victoria de un partido, de un candidato y tampoco es un problema ideológico. Es un asunto de la esencia de los venezolanos. Sí, y bueno, algo muy importante que rescato lo que decías, que es la combinación, esta llave que han hecho el mundo y María Corina, él desde el exterior haciendo una importante gira por diferentes países y como diplomático de carrera, pues mejor que nadie para poder hacer este trabajo. Y por otro lado, María Corina Machado, pues desde adentro organizando. María Corina ha hablado muchas veces de, bueno, de ver las señales. Me parece que ha dado también allá algunas señales. Ayer con el video que lanzó, incluso, bueno, que fue borrado de la red social X luego, pero que se quedó en Instagram y en TikTok, hace un llamado importante a los venezolanos. Pero aquí creo que esas señales van mucho más allá del ciudadano común. Creo que va específicamente al área militar también estas señales, porque tenemos que entender que esto va a salir con la presión interna de la gente, pero sin el apoyo de las armas, que es lo único que sostiene a Maduro en el poder, no vamos a poder lograr la transición, porque Maduro no tiene ni apoyo popular, ni apoyo económico, ni apoyo ni siquiera internacional. Lo único que lo sostiene es realmente el poder de la violencia, el monopolio de la violencia que lo tiene sostenido bajo las armas que tiene él en su poder. Entonces, bajo este panorama, creo que es sumamente importante lo que vayan a hacer los funcionarios militares en estos momentos. Y quería preguntarte qué va a pasar o qué crees tú que pueda pasar si el 10 de enero el mundo no se juramenta como presidente. Mira, este tema es trascendental en todo esto porque las Fuerzas Armadas son una organización institucional, según la Constitución, que no puede estar al lado de una ideología específica, 328 de la Constitución de la República. Y lo que le estamos pidiendo a las Fuerzas Armadas es que no estén del lado de una ideología o no estén del lado de un partido, sino que cumplan su deber. Ahora bien, ¿qué va a pasar el 10 de enero si el presidente electo no se juramenta? Pues nos vamos a encontrar nuevamente con la situación de que hay un usurpador de la presidencia de la República y no por cuestión de vacíos de poder como pasó hace 6 años, de que había un vacío de poder porque había una elección ilegítima en donde él se proclamó presidente porque no habían candidatos y bueno, fue una elección que fue convocada por la Asamblea Constituyente en ese entonces, ilegítima también, y al no haber elección, pues obviamente había un vacío. Ya sabemos lo que sucedió en ese momento, pero esto es distinto porque es la voluntad de la gente. Artículo 5 de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo y fue este pueblo quien eligió al presidente. Tenemos las actas, tenemos las pruebas de que se ganó las elecciones. Por lo tanto, si no se juramenta Edmundo González como presidente,
Es una usurpación no solamente de la verdad, sino esta soberanía popular que lo eligió como presidente. Y ahí están las Fuerzas Armadas que tienen finalmente la oportunidad histórica que no han tenido en estos años de reivindicarse y de tener la dignidad de defender la verdad o escoger el desprecio eterno de haberla usurpado y de haberla despreciado. Y las Fuerzas Armadas tienen que estar a la altura de lo que fue en algún momento esta institución. Yo sé que hay muchos militares que nos escuchan en estos programas, que nos ven en las redes sociales, y ellos saben lo que está pasando. En los centros electorales de concentración militar, donde votan familiares y donde votan los mismos militares, pues ganó Edmundo González. Y no ganó Incluso el mismo Fuerte Tiuna. hasta el mismo Fuerte Tiuna, en el centro electoral donde vota Padrino López, ganó Edmundo González. En los propios centros donde ellos controlan, ganó las elecciones, y no por 3, 5 votos, ganó por alta diferencia, 60, 70%. Ellos saben lo que tienen que hacer y es hora que se pongan del lado de la gente. No le estamos pidiendo que se pongan del lado de una ideología o que se cambien de bando. Estamos diciendo que estén con la gente, que cumplan la Constitución, 328 de la Constitución, que dice que la Fuerza Armada es una institución apolítica. Artículo 350 de la Constitución. El pueblo venezolano, fiel a su tradición republicana, tiene que desconocer cualquier régimen que menoscabe los derechos humanos o que, aquí parafraseando la Constitución, o que desestabilice el sistema. El sistema está desestabilizado hace años y son ellos los que tienen el poder de armas de hacerlo valer de la manera más factible posible. Fuerzas Armadas, es la hora de ustedes. Si ustedes no apoyan a la gente, pues escogieron el lado incorrecto de la historia y la misma historia los juzgará por el papel tan paupérrimo que han tenido. Sí, bueno, al final yo creo que Gabriel también creo que esto no es un tema ya bueno, evidentemente un problema de falta de legalidad, de legitimidad de Nicolás Maduro eh, y de transparencia en todo lo que ha sido el proceso, pero todos sabemos que va a pasar el 28 de julio. La verdad es que en Venezuela no existe una constitución vigente y esto hay que dejarlo muy claro. Podemos ampararlo en el artículo 333, 350, bueno, ahí podemos hablar de una cantidad de artículos, pero la verdad es que este régimen básicamente roto el hilo constitucional desde el año 2017, recordemos lo que esto lo indicó la misma Asamblea Nacional en su momento, pero más allá de ello, es una constitución profundamente socialista, profundamente chavista, que les ha servido durante mucho tiempo, pero ellos han sobrepasado cualquier límite de barbaridad, de inconstitucional, de ilegalidad, bueno, de todo tipo de situación contra los derechos humanos, que ya ni siquiera la misma constitución les puede servir de ellos como escudo. Van a juramentar a un presidente sin haber publicado las actas, van a juramentar a un presidente según ellos mismos, con un CNE, con un sistema hackeado. Es decir, que ellos dicen que, bueno, Maduro, que es la misma vaina que Chávez, pero que él ganó, pero no tienen actualmente las actas porque están hackeados por culpa de Macedonia, por culpa de María Corina, por culpa de los por culpa de Le Pons, por culpa de cualquiera, menos de ellos. Entonces, ¿cómo pretenden ellos juramentar a un presidente cuando no tienen realmente las actas, no tienen las pruebas, no tienen supuestamente ellos los centros subidos ese centro por centro porque supuestamente la página del CNE está hackeada por culpa de un ataque cibernético? Entonces, ¿cómo ellos pueden comprobar, cómo pueden saber y cómo pueden juramentar? O sea, por allí se viola todo lo que es la misma ley orgánica de procesos electorales en Venezuela. Pero bueno, esto ya, como digo, no es un problema de constitucionalidad ni es un problema de legalidad, porque la verdad es que los ilegales están allí. Esto es una parranda de delincuentes, de criminales, de sanguinarios, que están por la vía de la fuerza y por la vía de la violencia en el poder. Y que entendiendo esta situación, Nicolás Maduro no va a salir por el de poder por las buenas. Cerró cualquier posibilidad de diálogo, de entendimiento y cualquier posibilidad de una transición pacífica, porque es que la verdad que él, bajo los crímenes que tiene, bajo el proceso en la Corte Penal Internacional, bajo esta orden de captura que tiene por parte de Estados Unidos por la misma DEA, pues lo mejor que le venía a él era hacer un proceso de transición y negociar que todos estos procesos se cerraran para él tener cierta forma de beneficio y irse al exilio, donde quisiera, y tener la vida que quisiera hasta el último momento con todo el dinero que se robó. Pero la verdad es que ahora él le ha forzado una salida que tiene que ser una ruptura con el sistema y una ruptura con toda esta gente que está enquistada y afianzada en el poder, que lo único que lo sostiene es las armas. Por lo tanto, también aquí hay que entender también una situación que quería también conversar, que el régimen de Nicolás Maduro, aunque se vea fuerte,
La verdad es que está muy débil, porque si nosotros analizamos la situación, no tienen el apoyo popular, se comprobó el 28 de julio por una abrumadora mayoría, no tienen el apoyo económico que tenían anteriormente, no tienen tampoco el apoyo internacional, incluso suponiendo que Rusia y China estén respaldándolo, miren lo que pasó en Siria. Siria estando más cercano y siendo un punto geopolítico más importante en estos momentos en el Medio Oriente, donde Rusia y China tienen una gran influencia, pues dejaron solo a Bashar al-Assad, pues mucho más rápido van a dejar a Nicolás Maduro. Entonces estamos frente a un régimen que está al desnudo y un régimen que se encuentra debilitado. Pero ¿cuál es nuestro problema, la verdad? Es que el régimen tiene el monopolio de la violencia, que, como digo, es la fuerza del orden. Y nosotros los ciudadanos pues no tenemos la forma de enfrentarlo para poderlo sacar allí. Pero la verdad es que si las Fuerzas Armadas y cada quien hace lo que corresponde, el régimen de Maduro cae muy rápido, porque no lo sostiene absolutamente nada. Entonces quería hablar un poco, disculpa que me esté hablando, pero quería hablar un Tranquilo. poco sobre eso, sobre la función que va a tener la Fuerza Armada Nacional en la posibilidad de una transición a la democracia en Venezuela, pero más allá de ello, ¿qué puede pasar en el caso de que las Fuerzas Armadas no logren su cometido, se pongan al lado de la gente? No sé si crees que puede haber una intervención, qué opciones se pueden barajar. Mira, tú has dicho algo súper cierto, que es la debilidad que tiene el régimen en estos momentos. Y no solamente es en virtud de la presión que se ha ejercido por parte de los venezolanos, sino en virtud de su propia división interna que ellos tienen. Sabemos que ellos están divididos, sabemos que ellos están fracturados por dentro y dan, o sea, la prueba es los presidentes de PDVSA que han pasado durante estos años. Tuvieron que darle la presidencia a la hermana de Jorge Rodríguez como para cerrar el círculo entre ellos mismos y vemos las caras de ellos cuando cuando el presidente supuestamente en su cadena nacional, que yo soy el presidente y tal, da unas declaraciones, vemos las caras de los otros ministros, de Héctor Rodríguez, por ejemplo, del otro. Ellos saben que están divididos y es en virtud a esa división interna, agregado a la presión que se está ejerciendo, de que el golpe contundente los va a debilitar y van a tener que entender que es mejor que se vayan a que se queden. Y esto lo ha dicho María Corina, se ha repetido muchas veces. El precio de la salida y el precio de la quedada son distintos. Entonces hay que entender que el precio de la quedada es mayor, van a pagar peor que el precio de la salida si salen y permiten que Venezuela vuelva a ser un Estado y deje de ser un Estado fallido. Las Fuerzas Armadas, si no cumplen su cometido, pues la debilidad del chavismo va a seguir estando allí. Y el 10 de enero es el punto de inflexión en todo esto. El 10 de enero es una fecha que está establecida en la Constitución, el artículo 231, el presidente electo tiene que asumir. Y a pesar de que esta Constitución fue promulgada hace 25 años, el 15 de diciembre del 99 por ellos, hoy es esta misma ley que ellos construyeron, que ellos establecieron para destruir a Venezuela la que los está condenando. Es en virtud a toda esta división que tienen ellos internamente, porque saben que los crímenes de lesa humanidad no proscriben, porque saben que se robaron todo, se robaron 5 veces lo que utilizaron en Europa para reconstruirla después de la guerra. Toda esta situación que van a hacer que el régimen de Maduro entienda que es mejor que se vayan. O se van por las malas o se van por las peores. Con respecto a la intervención militar, pues mira, después del 10 de enero, si esta gente no se va, todo es válido. Y no estamos hablando de que es una intervención militar porque los venezolanos no podemos hacerlo. Sabemos que la libertad nace de los venezolanos. Pero resulta que el régimen de Maduro no es un problema de Venezuela, es un problema internacional, es un problema de la región. Y esto tiene que hacerlo entender la dirigencia actual. Esto tiene que hacerlo entender y lo estamos haciendo entender los venezolanos. Si Maduro sigue, se va a seguir perpetuando los crímenes de los carteles de narcotráfico, los crímenes del tren de Aragua y el problema migratorio que es totalmente urgente para la región. El problema de Maduro es un problema internacional, por lo tanto la solución también va a ser internacional. Si la presión internacional que hay actualmente no funciona, pues habrá que tomar medidas que estén sobre la mesa con respecto a cualquier apoyo militar de cualquier índole, como pasó en Panamá hace años, para la libertad de Venezuela, que sin duda alguna es la libertad de la misma región. Y bueno, ya bueno, ya ir finalizando, que llevamos ya varios minutos,
Antes que se nos acabe el tiempo, pues también no quería dejar pasar lo que decías. Yo creo que a partir del 10 de enero cualquier cosa es válida frente a lo que esté sucediendo en Venezuela. Si el régimen no quiere salir por las buenas, pues va a tener que salir por las malas, pero algo que sí sabemos es que se tienen que ir. No sé si el 10, el 11 o el 12, pero como dices, es un punto de inflexión el 10 de enero que representa para los venezolanos y para la sociedad venezolana en un nuevo marco o una nueva etapa de lucha que debe emprenderse en el país. No sé cuánto tiempo pase, pero lo que sí yo creo y estoy profundamente seguro es que Nicolás Maduro podría estar en sus últimos días bajo su régimen, porque la debilidad está y están todas las condiciones dadas para que se logre esa transición hacia la democracia en nuestro país. Así lo será. Esperemos que sí. Y el mensaje que hoy nos dan es justamente eso, que los venezolanos hoy estamos unidos, que esta victoria es de los venezolanos y que la vamos a hacer cobrar. Y nosotros estamos conscientes de que este momento, que es el más importante de nuestra historia, es tan crucial porque depende de esto, nuestro regreso a casa, depende de esto, el futuro de tanta gente, que los jóvenes puedan soñar con su futuro dentro de Venezuela, y si no ejercemos la presión necesaria dentro y fuera de Venezuela, pues lamentablemente tendremos un régimen que aún en su debilidad va a seguir perpetuándose, pero lo mejor de todo y lo factible para todos los venezolanos, en honor a los caídos, a los presos políticos, que son casi 2.000 que están injustamente detenidos allí en las distintas cárceles que existen y lo están torturando, le están violando sus derechos humanos. En honor y en virtud de todo esto, la salida tiene que ser ya. Y tenemos que estar preparados para todo esto. Son días difíciles, son días donde las emociones van a estar a millón, la ansiedad va a estar completamente descontrolada, va a haber desinformación, va a haber cortinas de humo, va a haber muchas maneras, pero nosotros tenemos la verdad de nuestra parte y los buenos no solamente somos mejores, sino que somos superiores en tanto en lo intelectual como en lo moral, y los venezolanos hemos mostrado esto durante todo este tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias Gabriel por estar con nosotros. Queremos invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a nuestro canal, si aún no lo han hecho, a darle me gusta, también a dejar su comentario y sugerencia. Como decía Gabriel, estamos en días decisivos para nuestro país. Creo que las próximas horas marcarán el destino de nuestro país e iniciarán una nueva etapa también para nuestra Venezuela. Esperamos que la libertad triunfe sobre la opresión, la justicia triunfe sobre, bueno, la maldad y por supuesto nosotros los venezolanos podamos reencontrarnos en nuestra casa, en nuestra propia tierra, en un país de oportunidades y un país de prosperidad. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias a ti.